¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33. Hoy tenemos a un gran amigo, visita Diego de Hijos del Sol. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Aquí encantado como siempre. Hemos intentado hacer la entrevista dos veces, pero por cuestiones de trabajo no ha sido hoy el día. Y nada, muchísimas gracias. Espero estar a la altura de tus oyentes y nada, a pasar un buen rato. La tercera la vencida por lo que dicen, ¿ah? Bueno, Diego, mira, nos gustaría primero que nos comentara cómo va lo de tu canal, a ver cómo van tus investigaciones. Supe ahora que hace poco subiste un video bien interesante acerca de lo que hay en la Antártida y todo lo relacionado con lo que tú investigas, ¿eh? Sí, bueno, a ver, que ya sabes que YouTube, pues tienes que investigar, por decirlo así, o especializarte en varias ramas. Yo tuve la suerte de estar con la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que es una erudita. Y bueno, aprendí de ella en 4 años todo, bueno, increíble. Incluso hice una recaudación de 3.000 euros en el canal para sacar sus Wow. obras, porque ella está muy mayor ya, y todas sus obras históricas se las financia ella. Y le echemos una mano y ha logrado sacar sus 5 tomos, que es una maravilla de las migraciones de los pueblos antediluvianos, los pueblos preamericanos, una maravilla los sistemas de cómputo, el Runa Siri, una lengua muy antigua, bueno, una maravilla. Es la única mujer en el mundo que ha logrado traducir las tablillas líticas andinas, que son mucho más antiguas que las sumerias. O sea, ya nos remontamos. Sumeria entraría entre 8.000 y 10.000 años como mucho, ¿no? Entre 5.000 y 10.000, ¿vale? Pero es que las tablillas andinas tienen 16.000 años. Por lo tanto, el origen de las civilizaciones no nació en Sumeria, como es que el término de Sumeria, el término Anunnaki, que es muy familiar, yo creo que lo han pervertido hasta que ya hablas de Anunnaki y te suena a mofa ya. Claro, Han querido exactamente. centrar, han querido centrar el núcleo de la vida en Sumeria, Babilonia y los Anunnaki. Pero es que si remontamos más atrás en el tiempo, encontramos culturas como la aborigen australiana, que tiene petroglifos de hace 60.000 años. Wow. Y si nos vamos a Tiahuanaco, encontramos a los tiahuanacotas que están allí desde que cayó la anterior luna. Esta es Selene, la luna terciaria, que le pusieron el nombre los griegos, ¿no? Pero hay pueblos, sobre todo en la Costa de Marfil, en el norte de África, que narran historias de cuando esta luna no estaba. Y coincide con las leyendas de Tiahuanaco de la caída de la luna Kenos, que es la luna secundaria de la Tierra, la que había antes. De estos hay registros paleoclimáticos en el sustrato de la Tierra. Lo han denominado el manto, ¿no? Porque es un cataclismo brutal que pasó, que ocultó toda la Tierra, ¿no? Esto es el famoso meteorito. Claro. El famoso meteorito que cayó en el Yucatán no fue ningún meteorito, fue restos de la luna Kenos. Y la luna Kenos tardó en caer 200 años, Diego, dibujando una serpiente en el cielo. Y eso es lo que veían los pueblos. Los pueblos, mientras eso sucedía, aquí abajo había vida. y eso Y estamos de todo, hablando, ¿en qué tiempo? ¿Antes de la gran inundación? antes del diluvio, claro, pero es que no ha Diluvio. habido uno, ha habido varios diluvios. No ha habido solo uno. Hace poco la NOAA, que es esta empresa que estudia los océanos del mundo, cuando descubrieron Yonaguni, que son unas ruinas que hay en las costas de Japón, pirámides mayas escalonadas bajo el agua enfrente de Japón, ellos calcularon el tiempo que haría, mediante un programa, ¿no?, matemático, calcularon dónde estaría el agua antes para que esas pirámides tuvieran uso, ¿no? Y bueno, y se remontaban a 200.000 años. O sea que no solo ha habido un diluvio, ha habido varios. La Tierra se rige por etapas de relativos cambios y relativa calma. Y cuando está la Tierra en calma, se desarrolla la vida. Viene otro cataclismo, otro cambio, vuelta a reiniciar. Esto es conocido como la teoría del salvajismo. Que esto nos indica que en algún punto de nuestra prehistoria, eso no fue el inicio, sino que solo fue uno de los inicios. Es muy Wow. interesante, Muy, pero muy de esto interesante. ¿Sabes qué, es... Diego? Mira, me Sí. recuerdo, bueno, alguna vez creo que te hablé del famoso enladrillado acá en Chile, ya en la Sí, cordillera de correcto. Talca, a 2.200 metros de altura, que según algunos investigadores, entre ellos un amigo que ahora vive en el norte, que es cartógrafo, que es Cristian Tarántula, eh, se cree que esta estructura, esta plataforma podría ser la conexión con Taiwanaco. Pero lo que voy yo, que en gran parte acá de Sudamérica, arriba en las montañas,
Ya a más Sí. de 2000 metros de altura hay muchos indicios de culturas muy antiguas, muy antiguas. Muchísimo. Bueno, han Exactamente. encontrado, disculpa que te corte, en Tiahuanaco han encontrado amarres, argollas para amarrar barcos. O sea, estamos hablando que Tiahuanaco es la ciudad del mundo antiguo más alta que hay después del Tíbet, ¿no? Pero Tiahuanaco es uno Exacto. de los lugares más altos que hay de poblaciones antiguas, ¿no? Tenemos el lago Titicaca, que pertenece a un lago del Paleolítico que se llamaba Puaco, que era un pedazo de lago gigantesco que inundó el lago Titicaca. Cuando baja el nivel del lago Titicaca, asoman unas columnas de templos que hay ahí abajo. Mm. Estamos, y no solo eso, sino que es que, claro, es que esto es súper interesante. En Tiahuanaco y en Bolivia, los altiplanos de Bolivia, se encuentra el oricalco. Es el único lugar en el mundo donde puedes encontrar eso en la Tierra. Es una mezcla natural entre cobre y oro, ¿no? El oricalco era material de comercio muy valioso en la Atlántida. La Qué palabra curioso. Atlántida es maya. El vocablo alt es maya, solo lo encontramos en Mesoamérica. Si tiramos del hilo, nos plantamos que uno de los 10 reinos atlantes, porque había 10 reinos repartidos por todo el mundo, las ciudades se parecían, ciudades navegables. Ya Platón o Solón también escribió sobre esto, ciudades que tú entrabas con el barco dentro de la ciudad y Claro. se compensaba con unos sistemas de vaciado y de llenado de aguas en canales. O sea, eran maestros acuíferos como los Claro. mayas que estaban preparados Pero, para soportar 6 meses de sequía, haciendo depósitos de agua en la montaña. increíble. Bueno, se dice, no sé qué opinas tú, se dice que Tiahuanaco incluso pudo haber sido un puerto marítimo. No, sí, sí, por supuesto. Es que Claro. había amarres de por- barco allí. porque, Allí llegaban los barcos. ya, por eso dice de los barcos, perfecto. Claro, A claro, ver, allí porque ahora llegaban. está, a ver, ¿a cuánto está? 5000 metros de altura estará más o Sí, menos Tiahuanaco, creo. Y a medida que va hacia el sur, va bajando, ¿ah? sí, Pasa por sí, el sí, sí, ladrillado, correcto. 2200 y así va bajando. De ahí arriba. El agua se retiró. Como muy bien dicen las tablillas léticas andinas, que la doctora Sotomayor pudo traducir algunas, y dice así: cuando bajaron las aguas, 3 pueblos de piel blanca salieron de las galerías de la tierra: los guaras, los caras y los guaranís. Cada uno de estos pueblos cogió, perdón, o tomó una ruta diferente. Algunos fueron a Brasil, luego más tarde se montó la ciudad de Quito, el reino de los Quito, de ahí viene la bahía de Cadaqués, y todo esto viene por uno de estos pueblos. Otros pueblos, los guaras, se extendieron por rutas navegables argentinas y llegaron hasta aquí, hasta Europa. Y así es, por eso nosotros tenemos un idioma antiguo aquí, que es un idioma indoeuropeo, que es el magiar. Nadie sabe de dónde llegó. Sí, lo sabemos de dónde llegó. Llegó de Mesoamérica. Por eso, si tú coges a un rumano de bastante edad, de 80 o 90 años, y te lo llevas a la selva del Amazonas, se entiende con los nativos Shuar de allí, en Mm. una lengua antigua que es el magiar, que es una Mm. lengua que se utilizó durante, digámoslo así, la expansión de los pueblos otra vez por rutas marítimas navegables después del diluvio. Y esto está escrito en piedra. Wow, qué Y, así, y interesante. todo esto lo podéis encontrar en los trabajos históricos de la doctora Sotomayor, que es una erudita, es increíble. Sí. Perdón. Bueno, y eso que decía incluso que de la doctora, de que, claro, en un momento salieron estas personas, estos hombres de la Sí, galería correcto. subterránea, y me Sí, sí. recuerda, que lo hemos hablado más de una vez, el tema de la Cueva de los Tallos. O sea, hay Hostia, es evidencia que, que sí había gente abajo, claro, y habían pero intraterrenos. evidencias. Mira, te voy a decir una cosa que yo lo subí al canal hace poco, que vais a flipar. Se puede decir, vais a flipar, ¿no? Sí, sí, por En supuesto, se Chile. entiende. Vale. Me Vale. gusta ese término. Desde el padre Crespi a eh, al Von Däniken, a las tablillas, a la famosa biblioteca metálica de oro y plata de la dinastía solar de los hombres de oro y la dinastía lunar de las mujeres en plata. En todo esto hay una gran verdad oculta, que Juan Moritz siempre se ha pensado que fue la NASA quien dinamitó los túneles de la Cueva de los Tallos, ¿no? Y robó mucho material, ¿de acuerdo? Así lo sacaban del país, clasificando las piezas como que no eran verdaderas. Entonces las podían sacar del país. Fue Juan Moritz quien dinamitó los túneles con su amigo Goyen para impedir que tanto los británicos como los alemanes, como los mormones, como
como la reina Isabel, que querían meter las manos allí. Y Estaban- fue Juan Moritz quien lo dinamitó todo. Sí, Y esto es muy sí, interesante interesante. porque, volviendo a lo que tú has dicho, nadie sabe cuánto tiempo estuvo la Tierra inundada. Hay pruebas físicas en cuevas de todo el mundo, como en China, en en la famosa cueva de los ciervos en China, que es tan antigua como la cueva de los tallos. También tenemos en México la cueva de las golondrinas, ¿de acuerdo? Donde, esto es una anécdota, tarda un minuto en contarla. Cueva de la golondrina se cree que conecta con la cueva de los tallos. Uh, Un grupo de 6 espías, ¿de acuerdo? Los trincó el ejército mexicano con pasaporte como si fueran turistas y eran espías y estuvieron retenidos en el país. Lo pueden buscar. Su alegación, estaban buscando uranio, decían. qué interesante. Aquí lo noté, ¿eh? Pero Cueva de la vamos a ver, golondrina, aquí, lo voy a buscar. sí, sí, lo de la cueva de las golondrinas. Es cierto que incluso el ejército dijo, no, no, vosotros os quedáis una semana retenidos y eran espías. ¿Qué hacían unos espías en unas cuevas? Sí, exacto. Obviamente, buscando pues tecnología antigua o lo que fuera. Mira, Nadie sabe cuánto tiempo estuvo, perdona que te corte, pero esto es súper importante, nadie sabe cuánto tiempo estuvo la Tierra inundada, ¿de acuerdo? Se cree que fueron varias generaciones, tantas generaciones que los pueblos que sobrevivieron en las galerías de la Tierra o en las cumbres más altas, lograron hibridar entre ellos. Por eso encontramos en la Cueva de los Tallos 3 símbolos muy importantes, que es el símbolo Tueri, egipcio, ¿de acuerdo? El símbolo del cabuceo, griego, y luego encontramos otro símbolo más que se puede aplicar a, pues, pueblos que hibridaron ahí abajo. Estos 3 símbolos estuvieron en la Cueva de los Tallos porque están allí grabados, y cuando bajaron las aguas, esos símbolos con esas gentes se expandieron y encontramos el Tueri en Egipto, el Cabuceo en Grecia y estos símbolos, pero se encuentran en la Cueva de los Tallos porque hubo una convivencia ahí abajo. Y luego tenemos a los viracochas, que según los Suar, ahí abajo hay gente que lo llaman los altos, de piel blanca. Se cuenta que a veces se ven en los deltas del río sacando a su prole al exterior. No se sabe, hay muchas leyendas de este tema, que salen a bañarse a los ríos del exterior como una especie de ritual y luego vuelven a las cuevas. Solo salen 2 veces en la vida, una cuando son pequeños y otra cuando mueren, para entregar el cuerpo ahí, digámoslo así. También se han encontrado ratas de 1 kilo sin cola, uy, ya. se han encontrado cangrejos, serpientes, huellas de 35 centímetros. Bueno, aquello, tú sabes que la Cueva de los Tallos es una locura. Son 36 kilómetros de galerías. Ahí abajo puede haber cualquier cosa. Y esto sí que es un dato brutal. Hace 2 años, el equipo Telefónica Movistar, los que pagan las carreras de Fórmula 1 de coches, se gastó 1 millón de euros para bajar a la Cueva de los Tallos. Yo tengo el vídeo subido Wow, eso no en lo mi canal, sabía. con varios expertos, lingüistas, militares, espeleólogos. Está la conferencia libre en YouTube, la podéis buscar. Mira, textualmente dijo el hombre, allí abajo hemos visto cosas que no podemos explicar, porque no me vais a creer. Dijo el hombre, dice, pero de esto sí me vais a creer. Hemos encontrado un texto en una lengua desconocida, un texto de 13 metros de largo, en una pared, con un pulido de espejo. Este texto, a lo que más se parece, es al hebreo, a la lengua más parecida, que se parece bastante al cario, al idioma de los caras, que fueron quienes luego fundaron la ciudad de Quito y la bahía de Caraqués, ¿no? Pero estamos hablando de una fonética tan antigua que la podemos encontrar en el fondo de la Cueva de los Tallos. Y esto lo encontró Movistar Telefónica. Y Oh, nos dijo, hay cosas que no puedo decir, pero voy a decir que allá abajo hay una escritura enorme, que no sabemos quién hizo eso ahí, pero eso tiene que tener por lo menos 200.000 años, tío, Pablo. claro, claro, claro. ¿Y cómo saber cuánto habrán recorrido? Porque antiguamente creo que alcanzaron a llegar a los 2 kilómetros, si no me equivoco, no sé. Dos Dos kilómetros y kilómetros, ya. medio y porque Juan Moritz los mareaba. Nunca los llevó a la sala del tesoro y nunca los llevó al tesoro de la famosa giganta, los esqueletos de una giganta que actualmente está en una Oh, caja fuerte en Argentina, porque Juan Moritz tenía diamantes. De hecho, a veces se sabe que tenía varias cajas fuertes repartidas por todo el mundo, con verdaderas joyas que harían temblar la historia. Pero como muy bien pasó con la colección del padre Crespi,
que todos sabemos que era un salesiano, que bueno, ya conocemos su historia, es para resumir un poco. O sea, fue morir el padre Crespi y al día siguiente fue desvalijada toda su colección y ahora la podemos encontrar en colecciones privadas en Baviera, en Claro. Europa, en el Museo del Louvre. El ser humano donde pone la mano lo destroza. Por eso Juan Morris dijo, ah, sí, me vais a hacer la pirula a la NASA, lo dinamito todo. Y impidió Wow. futuras expediciones. Que hizo bien, ¿eh? Porque yo no creo que estuviéramos preparados para lo que hay ahí abajo. Porque ahí abajo lo que hay es una biblioteca de los tiempos de antes del diluvio, de las civilizaciones Sí, preadámicas. exactamente. Qué interesante. Perdona que me lío a hablar y no paro, ¿eh? Ya No, lo no, pero sabes. si Que yo... tú eres el invitado, Diego, sí, esa es la idea. Oye, a ver si algún día te vienes a Chile, Diego. Te Buah, me espero con unos encantaría ir. Si caballos es y que... vamos a la montaña arriba, ¿eh? Pero si es que Y ya, amigo. tengo un amigo en Chile que me dice, Ya. Diego, yo he ido con mi hija a los ríos y en cualquier río encuentras oro. Sí, Bueno, aquí está lleno de vestigios lleno, antiguos. lleno, o sea, Sí, sí, porque se ve que solo hay un 1% del PIB del país destinado a arqueología, y hay muy poco, o sea, está todo ahí bajo tierra, pero no, hay mucho saqueador, mucha mucho, gente que sí. busca también. Y las empresas igual no le importa nada. Mira, hay Claro, cerca, claro, sí, cerca de esta reserva Altos del Ircay, donde se ingresa sí, para llegar al el Lariao, hay unas piedras que se llaman piedras tacitas, que hay en algunos sí, lugares del mundo. Y sí, cerca de ahí encontraron igual un montón de vestigios arqueológicos y sabes que sí, construyeron, o sea, una empresa inmobiliaria ahí se fueron a juicio y destruyeron madre mía, todo. todo, todo. Terrible, o sea, eso es un tesoro y bueno, lo que importa es el Aquí dinero, pasa igual. lamentable. Aquí en España esto está lleno de poblados íberos que, por desgracia, al igual que los celtas, los íberos o los celtas no tenían mucha escritura, tenían símbolos, sus deidades, pero en realidad se sabe muy poco de ellos. Y claro, con la romanización, que acabaron con todos los pueblos salvajes, por decirlo así, libres, ¿no? Luego, aquí cada vez que se encuentra algo romano o algo íbero, como hay que hacer un templo, un centro comercial, encima lo hacen, ¿eh? Lo tapan todo, Claro, centro comercial, estación de tren, un centro, un ayuntamiento, todo lo tapan todo. y ahí se va perdiendo. Bueno, por Ahí suerte al se va menos perdiendo, la ¿eh? Cueva de los Tallos está bien protegida porque no es Uf, fácil llegar. Es uno de mis sueños, poder ir ahí, a mí también, a mí me encantaría. sería, sería Pero un que no, sueño. no, si alguna vez vamos, no, no vamos a entrar por la entrada que entra todo el mundo, que eso es la entrada comercial. Si alguna vez tenemos el lujo o la suerte o juntamos los fondos para ir, no entraríamos por la chimenea, que es donde hace rappel, que todo el mundo baja por Ok. ahí, porque Ujú. hay empresas que te llevan a hacer un viaje por ahí. Es muy comercial, ¿no? Hay que entrar por la entrada que llevó Juan Moritz a Goyén, que es conocida como la entrada de conejo, que es una que te tienes que sumergir un poquito por debajo de un Ah, afluente y luego sí, sí, sales a una galería. sí. Por ahí es ¿Dónde lo donde... llevó un indígena la primera vez? Sí, Sí, correcto, correcto, porque hay 5 entradas, para sí, los sí. tallos. En muchas de ellas, incluso Juan Moris con Goyen, que podéis buscar su libro Lírico y Profundo, donde narra que Juan Moris se desenvolvía muy bien por esas cuevas en completa oscuridad de todas las veces que había ido. No le hacía falta mapa ni nada, sabía perfectamente por dónde Claro. iba. Él llevó a su amigo Goyen a una sala y está así escrito en sus memorias, en Lírico y Profundo. Encontraron un sarcófago con un gigante. Guau. Pues esto es muy interesante, este pasaje, y es completamente cierto, lo podéis encontrar en el libro El Lírico y Profundo de Goyen, ¿de acuerdo? Un amigo de Juan Moritz. Él lo llevó hacia una cámara que encontró un sarcófago con un malla de 3 metros. Ahí estaba. Y el Goyen, recuerdo que en el libro él dice que se tuvo que arrodillar y le entró una llorera que estuvo Ujú. 20 minutos para intentar recuperarse. Y le dijo Juan Moritz, no te preocupes, si no se va a mover, él es el guardián. Pues se supone que ese hombre que había allí era un descendiente directo de Caramaya. Caramaya era un rey que llegó a las costas de Perú de una ciudad que se hundía. Un hombre de 3 metros de pelo rojo con su hija que se llamaba Maya, era la casa real. Y se Increíble cree que cómo. está, Ujú. sí, 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 y de esto, o sea, se puede seguir la historia y la línea cronológica de esta familia real. Asura Maya, Interesante. Asura Maya fue el padre de la cosmología de los mayas, ¿no? Pues su antecesor era Cara Maya.
y ¿Cómo tenía una está la hija que era... conexión? Sí, sí, es increíble. Increíble. Y sabes qué digo, mira, resulta que hay un libro que se llama El oro de los dioses, Oh, que sí, habla de, claro. ya, es buenísimo el libro, Uf, pero sabes que ese libro no cuenta la realidad en no, detalle no, de la no lo Cueva de los cuenta. Tallos. Y hay un libro que me lo recomendó una vez Jaime Rodríguez, que aquí en Chile habían pocas copias, pero él se hizo el trabajo de sacarle fotos y las subió en una biblioteca virtual, ya que Sí. está gratuito, si lo quieren buscar, que se llama algo Ostras, qué así guay. de La historia detallada de la Cueva de los Tallos, algo así. Pero si ponen Sí, Cueva de los Tallos va a aparecer ahí. Y narra todo, todo, todo en forma detallada, sí. cómo llegaron ahí a una entrada que está por kilómetros por la selva ahí Sí, sí, amazónica. O sea, correcto. Sí, 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 todo lo que sí. vivieron, donde durmieron, o sea, interesante, muy, muy bueno, lo Es recomiendo. el, a ver, es cierto que el libro este del oro de los dioses ayudó a dar popularidad y es porque fue un bestseller, ¿no? Pero claro, este hombre mintió. Él nunca bajó a la cueva. Las fotos que hay son en la entrada de la cueva. Exactamente. Él nunca llegó a bajar. Y no solo eso, sino que Neil Armstrong, los 3 días que estuvo allí con la NASA, estuvo borracho como una cuba. Así, sí, 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 Esto lo comento. tampoco te lo cuentan. Exacto, Y exacto. y de los 200 espeleólogos, perdón, militares, cartógrafos, eh, gente que estudiaba la botánica, muchos de ellos bajaban a la cueva y no pasaban ni 24 horas y tenían que salir. O sea, no todo el mundo está preparado para vivir en completa oscuridad. Y estos se han Claro. dado cuenta, se dieron cuenta, perdón, durante el periodo que duró esta expedición. Sucede Expedición. algo muy interesante. Cuando nuestro cerebro está en oscuridad absoluta, y de esto hay pruebas, la glándula pineal se abre, ¿de acuerdo? Y empieza a moverse con una especie de aleteo, que por eso es conocida como la mariposa mental, porque tiene forma de mariposa, la glándula pineal. Cuando está todo en oscuridad, se te abre, hueles más, escuchas más, sientes más, el tacto se vuelve fino como una piel. ¿Por qué? Porque tu conciencia se abre, se expande. Y hay gente que no soporta ese aluvión de sentidos y se tiene que salir de la cueva. Claro. Es como Pero estos se dieron chocante, claro. cuenta allí abajo. Sí, sí, por Como supuesto. que aumenta el nivel de percepción. Oye, Sí, sí, Diego, correcto, correcto. mira que te felicito, qué increíble el nivel de información que maneja. ¿Eh? Ah, Así que no, muy bien. disculpa, Pablo. Antes me has preguntado sobre la Antártida, pero me he puesto a hablar sobre. Estábamos hablando de la caída de la luna y todo esto y se me ha ido. Pero me gustaría comentarte varias cosas de la Antártida que es alucinante. O sea, Perfecto. lo primero de todo es que a día de hoy se sospecha que el hielo de la Antártida no lleva tanto tiempo congelado. Y esto se está probando a día de hoy con la Ah, teoría es denominada teoría del hielo joven. O sea, del hielo joven es porque se creó muy rápidamente y no lleva tanto tiempo como se cree. Otra cosa curiosa de la Antártida, que es alucinante, que es que lo hemos hablado antes fuera de cámara, hay algo que enlaza todo esto que es una locura. A ver, yo a sinceramente ver, yo creo que ahí abajo hay una civilización congelada. ¿De acuerdo? De antes de los diluvios o de primera etapa o del primer reinicio, lo podemos llamar como quieras. ¿De acuerdo? Lo primero, está todo militarizado. A mí que no me vengan con rollos de que están estudiando microchorradas en el hielo, porque aquellos son operaciones militares. Todos los países tienen un trocito. Si vuelas sus cielos, te derriban. Si navegas sus aguas, te hunden el barco. No puedes entrar a no ser que tengas pasaporte chileno, ¿no? o argentino o tengas algún contacto con universidades. Allí se resguarda muy bien toda la información que hay. Es el lugar del mundo donde más accidentes hay en médicos o estudiosos del tema. Y no solo eso, todos sabemos qué pasó con los alemanes allí, con la famosa base 211 que estaba bajo el hielo, cómo los alemanes modificaron sus submarinos cortándoles las partes de arriba para poder navegar por esas galerías. Pero lo más interesante es que hay un telescopio allí llamado Ice Cube, que está dirigido por un español, qué casualidad, ¿no? Y ese tío, este telescopio tiene una peculiaridad, es único en el mundo, ¿eh? Tiene unos filamentos de cobre, como hilos, enterrados en el hielo, que son capaces de detectar
hay algo allí bajo el hielo que descarga y tiene, digámoslo así, hay algo bajo el hielo que no saben qué es. Y lo han detectado, perdón, con este telescopio peculiar. Y dices, bueno, Qué y esto, interesante. Qué dices, interesante. Sí, sí. y dices, bueno, ¿y esto qué puñetas tiene que ver con el misterio? Pues muy bien. Un telescopio, el más puntero del mundo, detecta algo bajo el hielo, algo que tiene, no vida, pero algo que está ahí, algo que es, Ujú. no pueden penetrarlo. Es como una especie de escudo o algo, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? ¿Qué encontramos en los libros de Enoch? Y diréis, coño, los libros de Enoch. Hay 7 libros de Enoch. En uno de ellos, lo que relata este libro es dónde fueron enterrados los caídos. Aquellos que han leído el libro de Enoch, creo que es el quinto, dice así: los caídos serán enterrados en las montañas de 7 puntas, bajo 7 picos cortantes y bajo rocas de diamantes. 7 puntas y 7 picos. Luego hay otro párrafo que dice, en las tierras donde no hay sol ni hay noche. O sea, se extenderán en la penumbra, como si no anocheciera nunca. O sea, estos, Claro. ¿te puedes creer que hay estudiosos? Nosotros no tenemos tantos mecanismos para averiguar cosas, ¿no? Pero hay gente que sí. Y hay estudiosos que han encontrado esta ubicación en las tierras de la reina Mau, que es un terreno desconocido que hay en la Antártida. La Tierra no es como nos dicen. Los continentes son mucho más grandes. En las partes Ujú. que están los océanos hay unas depresiones que hace que la Tierra esté como chafada, pero es que en la Antártida no se ha llegado todavía a lo que es, no se sabe muy bien lo que hay más allá de las bóreas, como decían los hiperbóreos, más allá de las praderas verdes, más allá del hielo. Por lo tanto, allí hay algo muy gordo, que hasta hace poco todas las casas reales del mundo fueron en el 2019 una visita relámpago de todas las casas reales del mundo allí. Fueron los reyes de España también. Qué En extraño, qué curioso, un ¿eh? viaje. ¿Para qué movilizas tú a todas las casas reales del mundo a la Antártida? ¿Para qué las movilizas ahí en un viaje express? Y esto, o Exactamente. sea, yo no di puntada sin hilo, lo podéis contrastar, que está el nombre del telescopio, podéis buscar las referencias en los libros de Enoch y veréis cómo te lleva allí, te lleva a unas tierras Sí, 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 extrañas, sí. también llamadas las tierras de Will Wex o Will West, que son unos, es que aquello no está cartografiado, es que no sabemos qué hay allí. Nos Exactamente. tenemos que conformar con lo que nos dicen, o sea. O sea, de todas maneras, Diego, tú compartes, al igual que yo, que podrían existir otros continentes, otras tierras desconocidas, Yo como, comparto que como lo puede que que no, vio el almirante Pierce. correcto, yo comparto que puede que haya continentes que son más grandes de lo que nos han dicho. Sí, es cierto. Aparte, todas las Qué fotos de la interesante. Tierra, todas las fotos de la, no hay ni una foto de la Tierra que sea, todo es pixelado y CGI, con CGI. juntando trocitos para sacar una foto en común. Es Sí, todo muy sí, turbio, muy. ¿Cuántas sí, veces sí. hemos tenido que intentar esta entrevista hasta que ha salido? 3 veces, ¿no? Y yo me tengo que fiar de la tecnología de hace 50 años atrás, no me fío ahora Sí. mismo. ¿Y por qué hay una foto original Sí, grabado de, desde de un la Tierra satélite hueca, ¿no es que se ve un cierto? agujero Y ahora, enorme. exactamente, y está en blanco y negro. Y ahora eso no está. Ahora está A tapado ver, eso. yo la tengo en un vídeo. Ah, bien, 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 bien. Fue de una sonda. Fue grabada Sí. desde. No, miento, disculpadme. Creo que fue desde un transbordador. Ok. Fue una cámara haciendo zoom a un agujero negro que parecía que no se puede explicar eso. Y claro, Claro. en esos tiempos no existía ni el WhatsApp. O sea, que a mí no me digan que es el Blue Beam ni tonterías de estas. Porque esto es muy, mira, esto sí que me remata, ¿eh? Si me permites un minuto, Sí, sí, sí. tú sabes que yo he fotografiado aquí porque vivo en la montaña, cielos abiertos, no hay contaminación lumínica. He fotografiado cosas en el cielo que son una locura. Los puedes llamar ovnis, evanis, evas, lo que quieras, ¿vale? Cada vez que subo un vídeo de ovnis, la primera respuesta de los primeros listos de turno, eso es el proyecto Bluebeam, es un holograma. Un holograma. ¿Tú te crees que va a haber un equipo de hombres esperando a que yo salga de mi casa aquí en el culo del mundo que vivo en una montaña? Ahora sale el Diego, conecta el holograma y va a estar ahí el Claro. holograma para cuando yo llegue a ese punto a grabarlo.
A ver, vamos a ver si dejamos la desinformación ya. El proyecto Blue Beam, como muy bien dice su nombre, proyecto de la iluminación divina, fue creado por la NASA y el Vaticano para un resurgir de la fe. Por eso se llama iluminación divina. Querían crear un Jesucristo en las nubes gigantesco porque había una crisis mundial de fe en el mundo. ¿De acuerdo? Y el programa Blue Beam de los hologramas, esto es del Vaticano. No tiene nada que ver con los ovnis. No sé por qué todo el mundo que ve un ovni, es un holograma. ¿Holograma? Tú sí que Claro, tienes un holograma en el cerebro. exactamente. Además, si fuera así, o sea, hologramas existen entonces desde la época mesopotámica o antes, porque Claro, siempre hombre, se claro. nombran carros de fuego, los seres, En la isla etcétera. de Pascua, en Ah, Grecia, en exacto. Malta, no era un holograma, pero vamos a ver, por favor, el cerebro está, la cabeza está para pensar, no para llevar el pelo. La gente se Exacto. agarra a cualquier teoría chorra que ve en un short o en un vídeo. Pero si es que Exacto. no hace falta inventarse nada, si la historia ya es bastante misteriosa, que es que no nos... Exactamente. Pero bastante, ¿eh? O sea, Sí. es una locura. Mira, ahora te voy a decir algo que te va a explotar la cabeza, mira, ¿eh? A ver, a Y ver, me a ver. mojo, ¿eh? Y me mojo. El planeta Tierra, y esto está comprobado, me ha puesto mi casa. O sea, el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿de acuerdo? Nuestro ADN, las cadenas de ensamblaje, es imposible que tarden 4.500 años en ensamblarse porque es un proceso muy complejo. Por lo tanto, nuestro ADN no evolucionó aquí en la Tierra, sino que ya vino aquí ensamblado. Porque ahora se han Exactamente. dado Lo hemos cuenta de que creado. tenemos otro ADN por dentro que es lo que se llamó ADN basura. Tú fíjate si son ególatras los científicos que como no sabían leerlo, dijeron, esto es ADN basura. No, es ADN oscuro. Y son las cadenas de ensamblaje que ya venían de otro sitio. Y aquí le vamos a dar un toque científico porque es que es la panspermia, es vida inducida desde otro lugar hasta para crear un vergel de vida. O sea, Exacto. Mira, nuestro ADN, de hecho, nuestro ADN se desarrolló aquí, pero ya vino ensamblado. Porque es exactamente, imposible Diego, que, sí. porque es imposible que nuestro ADN, las cadenas de ensamblaje son muy complejas, necesita más tiempo de los 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Por lo tanto, vino de otro lado. Por lo tanto, la vida se expande y repite los patrones que funcionan. Los peces tienen ojos, los pájaros tienen ojos, los gatos, los perros tienen ojos. La Claro. naturaleza repite los patrones que funcionan. Por lo tanto, quién sabe si a no sé cuántas miles de galaxias haya gente como nosotros o parecidos preguntándose si están solos o no. Exacto. Wow. Mira, me recordé, Diego, que quiero hacer un programa de un científico llamado Petrovich que un mes antes de recibir el premio Nobel Sí, murió en extrañas circunstancias. Y él hablaba justamente del ADN llamado basura. sí, ADN Y oscuro. explicaba de eso y la conexión con la mente. Muy, muy interesante. Me acordé por lo ¿Sabes? que nombrabas tú. Es Ujú. que con este dato te cargas a cualquiera que se te ponga delante con un buen argumento. La ciencia actual, la ortodoxa, te dice que el ser humano no puede funcionar sin nuestras cadenas de ADN, ¿no? Vale, pues, pero aquí en la Tierra hay mamíferos y roedores que no han cambiado nada desde la era del Cretáceo, que lo podéis googlear. Hay un tipo de roedor que funciona con este ADN oscuro que se llama. Y los Mm, científicos no saben por dónde cogerlo, porque no, claro. para empezar no saben cómo está vivo. Porque en teoría no puede vivir sin una cadena de ADN formada como la nuestra. Lo podéis buscar roedores con ADN oscuro. Y eso es como el santo grial de la Biblia. O sea, eso es una maravilla. No se entiende cómo ese animal puede vivir porque no está formado con nuestras cadenas de ADN. Por lo tanto, ¿aquí qué está pasando? Aquí nos han metido un gol en el minuto 1 de partido y no nos han dicho nada, Pablo. Wow. Oye, no, me has sorprendido ahí con esa información, ¿eh? Sí, sí, lo Genial. podéis Oye, bloquear, ¿eh? sí, sí, no sé, aquí lo tengo anotado. Mira, he anotado varios puntos ahí que has nombrado, muy interesante. Qué agradable conversar con gente, con buscadores de la verdad que se manejan muy bien con bastante información. Diego, y para ir terminando, ya para no Sí, quitarte más tiempo, me gustaría que me comentara, y te hago una pregunta en realidad, si tú sabes, por ejemplo, sabemos que los sumerios hablaban de los reptiles, ¿correcto? De los famosos sí, todos. reptilianos, toda esa conexión. ¿Tú Y sabes tanto. si
si hay alguna relación de ese tipo de reptiles con lo que se ha encontrado en Sudamérica, por ejemplo, en las tablas andinas y todo eso. Es un tema extenso, ¿eh? O sea, vamos a ver. Quizás lo dejamos para otro capítulo, pero si lo puedes resumir. Sí, sí. Vale, hay un periodo en la Tierra que el ser simio reptil tuvo que vivir por fuerza. O sea, esto se llama adaptación evolutiva en naturaleza. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos parte de nuestro cerebro reptil, ¿de acuerdo? Ujú. Luego tenemos una parte que es más como, pues, de homínido, ¿no? Digamos. Pero esto lo que nos indica es que tiempo atrás tuvo que haber una asimilación evolutiva entre un reptil y un simio. Porque si no, ¿por qué tenemos dos partes nosotros de ellos? O sea, nosotros, yo creo que somos, sinceramente, por lo que he podido leer y estudiar, y yo no soy ningún lumbreras, pero intento aprender de la mejor, que es la doctora Sotomayor, por lo que he podido estudiar, nosotros somos el producto de una hibridación. El desarrollo de una hibridación. Y esto en ciencia se llama adaptación evolutiva. Y esto se descubrió en el año 2000. O sea, hay mal llamada enfermedad, hay un término llamado atavismo. El atavismo, hoy en día, aparece un humano, nace un humano con cola, ¿no? Hay Sí, casos. sí, sí, exacto, exacto, sí. Nace un hombre con un corazón de 3 cámaras, como los reptiles. Los peces tienen 2 cámaras, los reptiles tienen 3, nosotros tenemos varias cámaras más. Por lo tanto, el atavismo lo que es que tú te traes a este tiempo un vestigio de un antepasado tuyo. Claro. Y esto se descubrió en Texas porque un hombre fue al hospital con unos dolores de pecho y dijeron, oye, este hombre lleva 40 años viviendo con un corazón de reptil. Entonces, Wow. claro, ya nació así, lo diagnosticaron como atavismo. Y es traerse un vestigio de un antepasado tuyo a este tiempo. Por lo tanto, sí hubo una adaptación evolutiva. Oye, Diego, ya, y para terminar, mira, es increíble como el tema del ADN reptil está en realidad en todas Sí, partes. Mira, el sí, otro día correcto. me topé con una información que Sí, hablaba de los sumerios, ¿eh? sí, Según las tablillas sumerias, se dice ahí que, por ejemplo, Enki o Ea, que es el otro nombre, tiene mucho que ver con lo que era el Edén. del Ea, árbol de la vida. Ea Enki, Sí, Ea sí, Enki, y Den significa pantano donde viven reptiles. sí, Mira qué sí. curioso. Y se Bueno, dice ahí, según los sumerios, se dice que ese era el lugar donde trabajaba Enki, donde estaba todo sí, sí, su tema. sí. Y eso lo pillé en Pero este no libro, solo eso, hay relatos en todos los libros. Yo tengo aquí La el libro historia de secreta de los Federico. reptilianos. Sí, Scott Allan, ahí lo nombre. sí. Interesante. Pero no hace falta irte muy lejos, ¿eh? Yo lo tengo, no sé dónde lo tengo ahora mismo. Creo que lo tengo por Ajá. aquí. Creo que está por aquí. Disculpa un momento, a ver. Sí, sí. Mira, sí, mira. Aquí lo tengo, mira. Ya ves. Este libro de Federico Lara Peinado, Mitos Ah, sumerios interesante. y acadios. Aquí hay un capítulo de este libro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Donde te explica que en Babilonia se le entregaban infantes a sacerdotes, hombres serpiente, que no les gustaba la ofrenda si el infante no estaba vivo. Y se enfadaban mucho y corrían ríos de sangre cuando las ofrendas no eran buenas. Y gente normal entregaba a sacerdotes con aspecto de serpiente. Pero es que esto lo encontramos hasta en los pergaminos más antiguos de la India, los nagas. Los nagas eran hombres Claro, serpientes, claro. reptiles. Que vivían Luego, bajo tierra. y esto es súper interesante. Los reptiles llegaron a tener forma humana. De lo que se sabe, ¿de acuerdo? Hay una evolución de los dinosaurios, ¿de acuerdo? Que esto, si quieres, sentamos en otro vídeo, que es el trodón. El trodón era un dinosaurio que andaba a 2 patas, tenía la pelvis giratoria, como los humanos, y su cerebro ya tenía ramificaciones y podía ver de noche. Y esto fue el desarrollo final de esa etapa. Luego faltan 200.000 años de historia, porque ahí pasa algo que no nos cuentan o que no se quieren Claro. contar, pero hubo una evolución bípeda de reptil Sí. con una pelvis giratoria, que eso es solo de homínidos, ¿de acuerdo? O sea, alucinante. O sea, lo que no sabemos Wow. mucho más, pero esto es muy extenso.
el supuesto meteorito que nos intenta colar la ciencia. ¿Tú has visto algún meteorito que solo elimine al 60% de reptiles superiores a 30 kilos? Porque todos los otros no murieron. Porque las coníferas no murieron. Porque los helechos no murieron. Los reptiles de menos de 30 kilos tampoco murieron. Solo se cargaron a los reptiles de 30 para arriba. Gigante. Y qué curioso que en el mundo tú no encuentras dinosaurios en todos los lados. Tú encuentras dinosaurios en zonas específicas. Porque luego te vas a Australia y no hay ni uno. Eso sí, hay cocodrilos gigantes, ¿no? Pero ya está. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es que estaban en granjas? ¿Los tenían en granjas? ¿Por qué solo hay enterramientos localizados? No, es que falta mucha información. Hay una doctora llamada Gerta Keller de la Universidad de Alemania que perdió su cátedra por demostrar que en el Yucatán no cayó ningún meteorito. Eso fue otra cosa. Fue algo que eliminó a los reptiles mayores de 30 kilos para dar paso a nosotros. Qué curioso. Wow. Gerta Keller, podéis buscar su trabajo, que es completamente fiable, la echaron de la universidad, perdió su trabajo, su cátedra y ahora colorea libros para niños, libros infantiles. Diego, me voy con bastante información ahí para averiguar, investigar. Oye, y no olvidar, por ejemplo, leí ahí que Caín era hijo de Eva y de la serpiente, Nahash. O sea, ahí viene otra familia. Es que es una locura. ¿Tú has visto la película esta que hay de Noé, que él hace el de Gladiator, el Russell Crowe? Cuando empieza que está con los hijos de Caín y con que él es un niño, lo que lleva enrollado en el brazo para pasarle la sabiduría es una piel de serpiente. Una piel de serpiente es que cuando viene Caín pilla al padre y el hijo haciendo la ceremonia esa y le quita una piel de serpiente dorada. En el libro de Jueces nos cuenta que Adán y Eva, cuando salió del jardín del Edén, perdieron sus escamas y sintieron frío y se tuvieron que cubrir con hojas. Sus escamas. Porque perdieron sus escamas. Y en el libro de Noé, porque hay un libro, perdón, en el libro de Adán, porque hay un libro de Adán también, ocultado por la iglesia, Adán está en el sepulcro de la tierra. Está en una tumba bajo tierra, untado en mirra y en 4000 cosas más. Fue llevado allí por 3 magos. ¿Te suena la historia? Los 3 reyes magos de Oriente, tío. Claro. Pero Adán y Eva, cuando salieron del Edén, perdieron sus escamas y sintieron frío, y así está escrito. Recuerda que hay 13 Biblias, 13. La Biblia de Joseph, la Biblia de la Reina Valera, la Biblia de Rey Juan, la Biblia del Nuevo Testamento. O sea, la Biblia original es la Biblia de Colbrin, que no tiene modificaciones. La Biblia que todo el mundo lee ahora mismo lleva 13 modificaciones por los concilios. Han adaptado la Biblia. Sí. Sobre todo en la parte donde dice, en el principio, los dioses, y fue cambiado Elohim, por tío. Dios. Eran 4 Elohim, y solo conocemos a Jehová. ¿Dónde están los otros 3? Sus nombres están. Y cuando él le habla, hay varios aspectos en el libro de los números, en el libro de Jueces, ¿no? Le dice a Abraham, le dice, ¿por qué has venido aquí a buscarme si donde tú vives ya hay un Elohim? O sea, Elohim es general, conquistador, legislador, juez. Elohim era un título. Era un título, había 4 Elohim. ¿Dónde están los otros 3? Que solo se habla de Jehová. Me pregunto, ¿se fueron? ¿O Perdón, si... Diego, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo. No sé cómo ponernos de acuerdo, pero que, vale, oye, muy interesante. Muchísimas gracias Muchísimas gracias por invitarme, Pablo, que ha costado porque los dos tenemos trabajo y ojalá nos pudiéramos dedicar a esto, ¿no? Pero hace falta trabajar y a veces cuesta hacer una entrevista por cuestiones de tiempo, ¿eh? Exactamente. Así que muchísimas gracias por invitarme, tío. Gracias a ti, Diego. De todas maneras, estamos muy felices ya que estés aquí en el canal, hayas venido. Fue un agrado, un placer. Y bueno, espero verte nuevamente ahí que el universo ahí pueda... A la orden, hermano. Cuando podamos me voy a tus tierras y nos vamos por ahí arriba, al enladrillado.
Nos Que vamos en tengo unas caballo, ganas de ir me allí. parece. Sí, 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 sí. Perfecto. Vas a flipar, ¿eh? Ya, ya. Vas a flipar. Amigo, te mando un abrazo muy grande acá desde el otro lado del charco, desde Chile, Concepción, ya para España. Un abrazo, Diego, Muchísimas ¿ah? Y gracias gracias por estar aquí en el canal. a vosotros y un saludo muy grande a tus oyentes. Y nada, espero haber estado a la altura y que hayan disfrutado un rato. Gracias, grandes, hijo del sol, ¿eh?